El día de hoy vamos a ver la siguiente parte correspondiente a las aguas subterráneas como parte del módulo Hidrografía de México. En este vamos a ver lo que corresponde a los acuíferos y a su propia distribución. Los objetivos que tendremos en esta sesión corresponden primero a identificar los recursos hídricos que existen en México para posteriormente identificar la relación entre los diferentes tipos de agua y por ello comprender cómo la contaminación puede afectar su calidad y su disponibilidad. Para ello, entonces, estaremos con parte de este tema, primero haciendo las diferentes definiciones, establecer cuáles son los acuíferos y su importancia, para pasar a la influencia de la actividad humana y cómo ésta puede influir en la presencia de los diferentes acuíferos. Entonces, pasaremos al primer tema correspondiente a la definición. Las aguas subterráneas son aquellas masas de agua que se encuentran almacenadas debajo de la superficie terrestre en espacios poco porosos del suelo y con que tienen diferentes fracturas en las rocas. Estas aguas pues representan la mayor reserva de agua dulce que está accesible en el propio planeta. Entonces, ¿qué es un acuífero? El acuífero, por lo tanto, es una forma geológica que contiene agua y permite su movimiento. Este puede estar conformada por diferentes materiales entre lo que es grava, arena y alguna roca porosa, y son necesarios en muchas regiones del mundo, especialmente en áreas donde las fuentes de agua superficiales son limitadas. En lo que corresponde al estado de Guanajuato, pues esta se vuelve una fuente muy importante, dado que al estado de Guanajuato, al estar al centro del país, pues requiere y necesita de las aguas que puedan estar de manera superficial, como vimos en la sesión anterior, y en este caso de la manera subterránea, la cual podemos nosotros tener acceso a través de lo que serían los diferentes pozos. Existen tres tipos de diferentes formas de cómo clasificar los acuíferos, estos en relación a su comportamiento hidráulico. El primero está relacionado a los espacios que están libres, que no están confinados, y generalmente estos presentan capas superficiales permeables y que están conectados directamente a la superficie terrestre y no tienen pues capas impermeables que impidan o que limiten el acceso hacia la capa superior. Es muy fácil que las corrientes de agua y de lluvia puedan infiltrarse a través de las diferentes capas del suelo para poder llegar a esta zona. Generalmente los encontramos en zonas agrícolas y urbanas. Para los casos en los cuales estos contengan unas capas impermeables, se les conoce como acuíferos confinados o artesianos. Estos, pues como su nombre lo indican, están a través de capas impermeables que impiden entonces salir hacia la superficie y por lo tanto no hay una conexión directa con lo que sería el acuífero directamente. Este recarga entonces no proviene directamente del proceso de infiltración, sino que esto proviene de áreas que todavía están más distantes de lo que sería el propio sitio donde está el acuífero o, por ejemplo, de algunas zonas que tengan capas eh, permeables que permitan el paso del agua y se transmite hacia estos acuíferos. Y finalmente tenemos los acuíferos fósiles. Estos acuíferos no son renovables, quiere decir que son aguas que están confinadas en un sitio y estas aparecieron o se acumularon desde hace miles de millones de años, sobre todo en épocas geológicas con climas muy húmedos. Por las características del sitio, al no poder recibir agua ni siquiera de lo que serían las capas a través de la permeación del agua
por todas estas capas impermeables, pues por lo tanto no pueden ser recargados y pues se vuelve completamente complejo poder acceder a ellos, ¿no? Sin embargo, pues en México ya hemos encontrado que hay zonas donde tienen pozos que pueden presentar que esta agua se está utilizando por la necesidad que hay para poder satisfacer las necesidades que tienen los diferentes sistemas industriales o de las diferentes actividades que hacemos el día a día. Como casos de ejemplo tenemos pues lo que es el desierto del Sahara, ubicado en Libia, entre Chad y Egipto, que pues hay suficientes superficies del agua, pero que dado a la falta de permeabilidad hacia las partes superficiales, pues no podemos tener abundancia de este vital líquido, por lo tanto, pues este tipo de sistemas se encuentran en zonas que son bastante secas, a diferencia de sitios que puedan ser permeables o impermeables. En el caso de los impermeables, tenemos como ejemplo lo que sería el noreste de la península de Yucatán, con todos estos sistemas que están conectados de los cenotes que están confinados y que no tienen alguna salida hacia ningún otro sistema. Los otros tipos de acuífero van a depender de su textura. En esta ocasión son de dos tipos diferentes. Unos que corresponde al tipo de materiales en los cuales se están utilizando, que no están de manera consolidados y estos se encuentran más, permiten que haya una circulación del agua dentro del mismo sistema, y otro que corresponde a las formaciones rocosas o conocidos como procesos fisurados, donde pues este tiene una mayor compactación y evita que haya o evita que haya una mayor circulación. En el caso de los primeros que están del lado izquierdo de su pantalla, que es el material no consolidado, pues el agua va a estar en materiales como serían las gravas, las arenas, diferentes tamaños de las gravas. Y al estar presente esta mezcla de grava-arena, estos generan un efecto como de esponja que permitan que pueda estar fluyendo el agua o incluso saturarse de una mejor manera y puedan estarse haciendo estos reservorios de agua. Estos acuíferos se les conoce principalmente como porosos. Por el contrario, en el caso de los sistemas fisurados que tenemos del lado derecho, estos al estar con formaciones que tienen rocas con fisuras o diaclaseas y que tienen algunas grietas, pues permiten que haya una circulación interna. Sin embargo, reducen la capacidad que tengan para poder salir del propio sistema del acuífero. Estos acuíferos tienen que encontrarse, pues de alguna forma poder ser recargados, y este proceso de recarga prácticamente es el proceso de pasar el agua de la superficie hasta llegar hacia la parte de lo que serían las capas inferiores de lo que sería el suelo y encontrar la caverna o el espacio donde se encuentra confinada el agua. Todo esto a través de un proceso de infiltración. Generalmente esta agua proviene de procesos de lluvia o la circulación de los propios ríos que pueda hacer que haya este proceso de infiltración. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar estos procesos de recarga? Pues propiamente el clima, al ir aumentando las temperaturas, no pueden generarse estos procesos de lluvia y por lo tanto el agua no puede llegar directamente hacia el sistema. La forma en cómo está conformado el propio suelo y las diferentes capas en las cuales contiene, las cuales pueden pues acelerar o disminuir esta infiltración del agua hacia la parte subterránea. Y por otro lado, pues tenemos propiamente la cobertura vegetal, que si bien pareciera que pudiera ser benéfica
para poder como atrapar más la cantidad de agua. En ocasiones se vuelve un problema porque las plantas son las que absorben esta agua y entonces limitan que pueda estar infiltrándose hacia capas superficiales o ya sea por la propia vegetación que está en la superficie o por las diferentes raíces que puedan estar más en contacto. Esta forma en cómo se recargan los acuíferos, pues ya actualmente existen diferentes sistemas en los cuales podemos estar generando estos procesos de identificación en los diferentes sistemas geográficos y podemos encontrar información por diferentes fuentes. Entre ellas, pues destaca lo que serían estos mapas que tenemos del lado derecho, donde incluso, pues dependiendo el tipo de nivel o la altura, se generan pequeñas circunferencias que se pueden identificar ahí en el texto. Em, la imagen del lado derecho muestran lo que serían las zonas de recarga de la ciudad de Irapuato propiamente, las principalmente donde están las manchas más oscuras. Podemos observar donde podemos encontrar estos flujos y sobre todo a los espacios hacia abajo porque pues son propiamente los sistemas montañosos que están haciendo o redirigiendo el agua hacia las diferentes zonas. En la parte inferior derecha podemos ver las elevaciones en las cuales podemos encontrar este sistema del agua al estar a diferentes alturas, pues eso permite que podamos identificar dónde hay las mayores concentraciones. Por ejemplo, en los puntos donde está de color verde claro, es donde podemos identificar los puntos de mayor concentración. ¿Cómo es entonces que podamos tener esta accesibilidad y podemos hacer que sea más rápido o más lento este proceso de recarga? Pues eso depende mucho de los tipos de acuíferos que podamos tener este conocimiento. Nos vamos a referir principalmente a los acuíferos no confinados, confinados y a los fósiles. Los confinados, por ejemplo, pueden tener una mayor accesibilidad derivado de que pues estos pueden obtenerse el agua generalmente en sistemas que están a unos cuantos metros de altura y que en ocasiones no es necesario que se tengan que perforar pozos para poder tener este alcance a lo que sería la superficie y por lo tanto al estar más de manera más superficial pues es más fácil que puedan infiltrarse el agua directamente al acuífero y por lo tanto pueda sufrir su recarga. Sin embargo, estos sistemas pues los vuelven muy vulnerables a que se generen diferentes procesos de contaminación, dado que el agua puede migrar muy rápidamente hacia el propio sistema del acuífero y con ello poder arrastrar las sustancias contaminantes, obviamente yendo primero por aquellas sustancias contaminantes que son altamente solubles en agua y en una menor medida aquellas sustancias que son hidrofóbicas o que son menos solubles en el agua, que en su momento puede incluso hacer que esta dispersión de contaminantes pueda concentrar en algunas zonas algún grupo de ellos, ¿no? Generando pues lo que conocemos como plumas de contaminación. Por otro lado, pues contamos con sistemas que son confinados. Estos sistemas, como ya habíamos comentado, tienen una baja accesibilidad y por lo tanto es más difícil poder ser recargados derivado pues de estas características que tiene el subsuelo de evitar que pueda transminar el agua o infiltrarse directamente el agua hasta hacia ellos por la forma en cómo están. Si bien nosotros como seres humanos podemos tener acceso a través de los ya de nuevas metodologías que se han generado para la extracción a través de lo que conocemos nosotros como pozos del tipo profundo, que ya pueden incluso perforar rocas que son o que tienen una mayor resistencia. En estos casos, pues obviamente los procesos de recarga son más complejos,
es más difícil y si solamente pudieran recargarse, si dentro del mismo este proceso de extracción nosotros estuviéramos reinyectando agua. Obviamente, pues esto también es muy necesario determinar la calidad del agua con la cual se están reinyectando, porque obviamente si esta agua que se reinyecta a este pozo no es de una calidad aceptable y presenta algunos contaminantes, pues obviamente estaremos contaminando este sistema de agua. Y finalmente, para los sistemas fósiles que todavía son más complejos, pues aquí todavía, si en los sistemas confinados utilizábamos tecnología de un cierto nivel, pues en este caso todavía estaríamos utilizando tecnologías más avanzadas y estar extrayendo agua todavía de sistemas que están pues más allá de los 600 metros y que pues se vuelven sistemas muy caros por el tema de hacer procesos de bombeo donde requieren mayores costos de electricidad y se vuelven también muy limitados porque pues dependemos del volumen en el cual esté contenido dentro del sitio. Obviamente su recarga es extremadamente nula, derivado de que no hay otra forma de que pueda ingresar el agua dentro de estos sistemas y por lo tanto, pues tendríamos nosotros que estar reinyectando nuevamente el agua, como fue en el caso de los confinados, pero también podría ser un agua que pudiera ser considerada como no renovable, dado las características que pueda tener esta agua. Incluso en algunos casos, tanto en los sistemas confinados como fósiles, se ha llegado a detectar una alta presencia de algunos metales o de algunas sustancias como lo que sería el arsénico, que podrían estar afectando a las diferentes poblaciones con las cuales a las cuales se les está suministrando. En este caso, pues no es una contaminación en estos sistemas fósiles que el hombre está introduciendo, sino por el contrario, es derivado de las características en las cuales están esos sistemas a esas profundidades. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros ir determinando que estos sistemas pueden tener cierta accesibilidad o cómo pueden generar estos sistemas de recarga? Pues en este caso, les presento una tabla en la cual podemos, la manera de resumen, poder identificar más rápidamente algunas de estas características. Por el lado izquierdo de la tabla, en la primera columna, tenemos el tipo de acuífero, luego el proceso de accesibilidad, la velocidad de recarga y algunos comentarios adicionales vinculados pues al tema de la materia. En el caso de los tipos de acuíferos no confinados, pues su accesibilidad es fácil, con una alta velocidad de carga y son susceptibles de contaminación por las escorrentías o las formas en las cuales pues puede venir contaminada el agua. Luego después vienen los acuíferos confinados, que son más de una accesibilidad más difícil, tienen una velocidad de recarga lenta y pues se requieren perforaciones para poder acceder. Y finalmente los sistemas fósiles, que pues la accesibilidad es extremadamente difícil, tienen tasas muy bajas o nulas de recarga y sobre todo deben manejarse con mucha precaución, dado por que puedan tener la propia contaminación o porque los procesos en los cuales se requiere extraer el agua. Muy bien, ¿cómo es la estructura de estos sistemas? El agua cuando sufre estas precipitaciones tras infiltrarse a través del suelo, pues va descendiendo por lo que se conoce como una zona de aireación o capa no saturada hasta acumularse en esa zona, la llamada zona de saturación o capa saturada. Su límite superior, pues, es el nivel del manto freático, mientras que el inferior puede llegar en ocasiones hasta 10 kilómetros
de profundidad, donde estaríamos básicamente lo que serían las capas impermeables. Entonces, tenemos la zona de saturación, que es la parte del acuífero donde todos los poros están llenos de agua, la zona de aireación, donde tenemos algunos poros, los cuales están expuestos a lo que serían los sedimentos, que sería este primer círculo de color amarillo que tenemos al centro de la pantalla. Y finalmente los que están hasta el nivel freático, donde pues es una combinación de los otros dos sistemas que permite entonces la interacción, ¿no? Y sobre todo pues al ser rocas fracturadas, que sería el segundo círculo que tenemos en la parte inferior central de la pantalla. Entonces va pasando de la capa no saturada, que sería pues la parte superficial y que obviamente depende mucho de las características del suelo, pero generalmente tienen este proceso de infiltrar el agua más rápidamente hasta llegar a esta segunda capa que se le conoce como saturada y que llega a, sobre todo depende mucho del sistema de rocas que estén ahí presentes y de los intersticios que permitan que pueda fluir el agua a través de ellos para generar lo que se le conoce como un acuífero libre, que estos son los acuíferos en los cuales puede ser recargados por algunos otros sistemas, y ya una capa confinante, que sería esta capa impermeable de color gris que tienen ustedes en su pantalla, para finalmente contener el agua que tiene dentro de los que se frían los acuíferos cautivos, y sobre todo por esta capa impermeable que está hasta el fondo, que evita que pues vaya migrando el agua hacia zonas más profundas. Estos sistemas pues obviamente dependen mucho de las condiciones climáticas, de cómo son estas precipitaciones de agua, de cómo va fluyendo el agua en los diferentes sistemas, aquí representados tanto por un río como básicamente lo que sería un lago. Entonces, repitiendo, tenemos una capa no saturada, una capa saturada, el acuífero libre, la capa confinante, el acuífero cautivo y finalmente nuestra capa impermeable, ¿no? Para poder definirlo. Y tenemos tres zonas: una zona de saturación, una zona de aireación y una zona que se le denomina de nivel freático, que es el límite en el cual podemos nosotros estar identificando nuestros sistemas de agua. Esta distribución del agua, entonces, en cada país y en cada, incluso en cada ciudad puede ser diferente, y pues depende mucho de las composiciones o las formas en las cuales se estén generando. En México se tienen reportados 653 acuíferos, de los cuales 157 se encuentran sobreexplotados. En la imagen que tienen ustedes en pantalla, que corresponde al 2018, no hay datos más recientes, ya que la información que se encuentra más reciente solamente se encuentra a través de lo que serían datos en una hoja de Excel, y por alguna razón pues dejaron de generar estos mapas. Pero bueno, aprovechamos la información y podemos observar que pues todo lo que son las partes centrales y donde hay la mayor concentración de agua, que están de color rojo, son las zonas donde hay menos disponibilidad de agua, mientras que las zonas de color verde son las donde podemos encontrar mayores disposiciones de agua, también asociados mucho con lo que sería la concentración de las personas, dado que no se requiere que haya una mayor disposición de lo que sería el agua. En la parte central ustedes pueden observar lo que sería el estado de Guanajuato, que está prácticamente todo de color rojo, con excepción de algunas zonas del norte del estado, pero pues básicamente estamos con todos nuestros acuíferos en condiciones altamente consideradas de sobreexplotación. Pasamos entonces ahora a visualizar lo que sería un mapa interactivo de México.
Hay que considerar que se utiliza una fórmula que está basada en la recarga total media anual que tiene cada acuífero, a la cual se le resta la descarga natural que puede estar comprometida, menos lo que se extrae de las propias aguas subterráneas, para que entonces nos pueda dar la disponibilidad media anual del agua del subsuelo en este acuífero. Entonces, si bien podemos tener una recarga total que pues puede ser de todas las fuentes por las cuales llega el agua, se tiene que estar descontando pues aquellas que puedan ser utilizadas para los diferentes procesos. Entonces voy a darle clic aquí en acuíferos para que nos lleve a nuestro mapa y podamos generar una visión de cómo podemos encontrar la información dentro de este sistema. Te invito entonces que le des clic en la parte del flujo y te daré unos 5 minutos para que puedas revisar el mapa, analizarlo y puedas visualizar cómo es este proceso de la disposición del agua. Nos vemos entonces en unos minutos más.
Muy bien, pasaron los 5 minutos. Espero que hayas podido tomar algunas notas, hayas podido identificar algunos estados, algunas zonas que pudieran ser de tu interés y sobre todo esta información que te he comentado aquí en esta lámina. Bueno, pasamos entonces ahora, hay algunas formas o ya ecuaciones que están preestablecidas para definir cómo es este balance de las aguas subterráneas. Dependiendo del tipo de autores, pues es la forma en la cual puedes tú identificarlos. En algunos casos, pues son básicamente fórmulas muy sencillas y otras todavía son o intervienen algunas ecuaciones todavía más complejas, dependiendo del tipo de información que desees conocer. Por ejemplo, aquí si utilizamos el acuífero Irapuato Valle, que está ubicado en Guanajuato, observamos que tiene una superficie de 1.404 kilómetros cuadrados. Esto fue determinado entre los años 2000 al 2013 y se utiliza esta fórmula que se le llama cambio de almacenamiento, que se determina a partir de la recarga total menos la descarga total. Es como una especie de balance, las entradas menos las salidas. Entonces, esta recarga del acuífero, que normalmente en el caso de Guanajuato, pues tiene principalmente su recarga a partir de las lluvias que se pueden estar originando y derivado de los tipos de suelos que nosotros contamos, podemos contener varios procesos de infiltración. En este caso puede haber recargas verticales que vienen directamente de la superficie hacia abajo o que puedan fluir a través de otros acuíferos cuando son más abiertos y que pueden ser de recargas por el flujo horizontal. En este caso, pues se representa por la suma de los caudales de cada uno de los canales en los cuales se está definiendo. Es como cuando ustedes hacen su balance de materia y energía, dependiendo cómo ustedes establezcan en la caja en la cual van a determinar qué es lo que son las entradas y qué tan amplia o angosta sea esta caja en la cuales van a medir sus entradas y salidas, pues por ende pues van a ser las consideraciones que se están haciendo. Entonces, si consideramos una recarga vertical, vamos a observar que se toman diferentes medidas que van desde el tipo del suelo, su porosidad, la superficie, el tamaño en la cual se está generando, las áreas por las cuales puedan estarse infiltrando los sistemas del agua conforme a la variación de volumen para finalmente determinar cómo es este recarga a lo largo de todo el flujo y la cual pueda estarse descargando o extrayendo el agua dentro del sistema. En este caso, ahí tenemos un ejemplo en la parte central y pues la recarga vertical reportan que sería de 233 hectómetros cúbicos por año, mientras que la recarga total pues estaría conformada por esta recarga vertical más lo que se refiere a esta recarga que se genera de manera horizontal y finalmente a la velocidad en la cual se puede originar la recarga. Todo ello entonces nos da 507.8 hectómetros cúbicos anuales. Como pueden verse, pues son importantes estos cálculos porque nos permite determinar a lo largo del tiempo cómo serían estas afectaciones. Obviamente, pues estos valores de caudales, de las transferencias, de transmisividad, de los gradientes hidráulicos, de la longitud de onda y la altura en las cuales están presentes, incluso hasta las anchuras de lo que se puede considerar lo que nosotros tenemos marcado dentro del sistema que te pretendemos medir, podemos entonces evaluar todo este proceso de recarga.
que, bueno, probablemente ustedes tengan un mayor conocimiento a partir de la clase de hidráulica que les fue asignada. ¿Por qué entonces en México los acuíferos son muy importantes? Sobre todo porque el 37% del agua que se utiliza proviene de ellos y además en muchas zonas son los que pueden soportar lo que serían los procesos de producción tanto agrícolas como industriales. Si no contáramos con ellos, pues básicamente sería muy complejo poder facilitar los procesos para nuestras actividades del día a día. En algunos otros casos, como en zonas que son todavía más áridas o semiáridas o incluso hasta desérticas, pues este almacenamiento que se da en los diferentes acuíferos, pues se vuelve su única fuente de agua. De ahí entonces la importancia de tener su mantenimiento, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, pues no siempre todo es de color de rosa dentro de estos sistemas y también pues encontramos sistemas de sobreexplotación. Entonces vamos a definir entonces lo primero que es la sobreexplotación. La sobreexplotación de acuíferos ocurre cuando se extrae más agua de un acuífero de la que se puede recargar de manera natural a través del proceso de infiltración ya sea de que provenga del agua de lluvia o de estas escorrentías que se obtienen a partir de las aguas superficiales. Esto puede provocar un desequilibrio, ya que afecta tanto la cantidad como la calidad de agua que pueda ingresarse. Entonces, de ahí tenemos que hay diferentes causas principales en las cuales se genera esta sobreexplotación. La primera depende mucho por el uso intensivo para lo que serían los sistemas agrícolas, ya que la agricultura es el mayor usuario del agua subterránea en México y las técnicas de riego que se practican son generalmente ineficientes, como sería esto del riego por inundación o que también es conocido como riego rodado, que demandan grandes cantidades de agua, sobre todo pues en regiones áridas donde pues tenemos no nada más que alimentar lo que sería la planta en sí, sino también humedecer el sistema del suelo y entonces hasta que no se humedece el suelo, no se tienen las condiciones, pues se llega a desperdiciar una gran cantidad de agua. Esto lo podemos encontrar sobre todo en regiones áridas y semiáridas, particularmente en lo que sería el norte y el centro del país. Y también una gran afectación pues son los cultivos que requieren grandes volúmenes de agua, como lo sería el trigo, la alfalfa, el mismo maíz, que sobre todo pues hacen que estos sistemas aumenten la presión sobre lo que pueda ser los acuíferos. De ahí entonces que se utiliza mucho lo que sería la ingeniería genética para poder desarrollar especies que puedan ser más resistentes a periodos de sequías más prolongados y de alguna forma favorecer la reducción en el consumo de agua que se pueda requerir. Otros de los aspectos importantes pues es el tema de la expansión urbana, donde el crecimiento de las diferentes zonas urbanas, como en la Ciudad de México, la de Monterrey, ha incrementado significativamente la demanda de agua subterránea para consumo humano y para el tema industrial. También un factor muy importante es la falta de infraestructura para la captación de agua superficial e incluso el agua de lluvia. Y esta gestión de los recursos hídricos al estar tratando de subsanar las demandas cada vez más grandes de la población, ha llevado pues obviamente a la sobreexplotación de los propios acuíferos. En el tercer punto, que corresponde al desarrollo industrial, vamos a ver que la industria, especialmente en regiones como lo que es nuestra franja del Bajío y el norte de México, pues van a requerir grandes volúmenes de agua para todos lo que son sus procesos. Incluso hay plantas que se colocaron, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, porque la promesa
de que puedan utilizar la cantidad de agua que requieran para todos sus procesos, lo que pues obviamente si ya de por sí son sistemas de acuíferos que están sobreexplotados por las necesidades de la presencia de una cantidad importante de personas, pues ahora imagínense con estas demandas que requieren algunos sectores industriales que incrementan, pues por lo tanto, la extracción del agua subterránea. Muchas entonces de estas industrias no implementan medidas pues de reciclar o de reutilizar el agua, lo que también pues viene a incrementar la presión sobre lo que serían los propios acuíferos, ¿no? Y que bueno, ya habíamos comentado que podrían depender mucho de cómo exista esta conciencia por parte de las empresas o que en su momento ellos valoren el costo-beneficio que podría representar que ellos mismos pudieran tratar sus aguas. Finalmente, en estos esquemas de sobreexplotación, también podemos ver lo que sería la falta de una regulación que sea muy efectiva. Y sobre todo aquí en México, dado que si bien existen algunas leyes que nos puedan permitir regular el uso del agua subterránea, en muchas regiones pues no se aplica de una manera efectiva, por lo cual permite pues que se le generen extracciones que no estén controladas y que existan concesiones, por lo tanto, de un uso pues excesivo. También, pues, las consecuencias por las que pueden, generarse de esta sobreexplotación, pues, tenemos en primer lugar, pues, el descenso de los niveles, freáticos, que es uno de los efectos más visibles de la sobreexplotación por derivado a que el nivel en el que se puede encontrar el agua subterránea, pues va cambiando significativamente, dado que a medida que se extrae más agua de la que el acuífero puede recargar, pues este nivel va bajando progresivamente. En México, pues hay muchas regiones que se han visto descender este nivel freático a niveles pues realmente alarmantes, pues haciendo que se aumenten los costos y la complejidad para poder extraer agua a mayores profundidades. El siguiente punto de consecuencia, pues es el hundimiento del terreno, conocido también como subsidencia, que es por ejemplo, es el descenso del nivel freático, puede causar hundimiento en los terrenos y también se debe sobre todo pues a esta extracción en demasía del agua del acuífero, lo que hace que los sedimentos que lo conforman puedan irse compactando, provocándose que el suelo se inunda y haciendo o generando pues todos estos socavones que podemos estar encontrando pues en diferentes ciudades, ¿no? No hace mucho aquí mismo en la ciudad de Irapuato pudimos ubicar algunos de estos socavones por esta extracción ilimitada en la misma ciudad de Celaya e incluso pues más recientemente en las noticias cada vez escuchamos con mayor frecuencia este tipo de perforaciones. Por ejemplo, simplemente en la Ciudad de México se pierden 25 centímetros por año, ¿no? Que pues es demasiada agua. Nuestra siguiente causa de sobreexplotación pues es el deterioro de la calidad del agua. En este caso, la sobreexplotación también puede llevar a la intrusión salínea, sobre todo si nos encontramos en áreas costeras, donde pues el agua del mar penetra en los acuíferos de agua dulce, aumentando entonces la salinidad del agua. Esto impide entonces que podamos consumirlas de una manera apropiada. Además de que la extracción excesiva pues, puede concentrar contaminantes en el propia agua que está restante, como serían los nitratos, el arsénico y los metales pesados, lo que pues obviamente puede afectar el consumo del agua para los seres humanos y pues, sobre todo para los sistemas de riego, incluso cuando muchos de los productos que pretendemos exportar, pues pueden detectarse algunos de estos metales pesados
pues dañando sensiblemente la economía de las regiones en las cuales se están produciendo. No nos vayamos más lejos, aquí mismo en lo que sería la zona de Irapuato, en la región por ahí del Copal, pues es una zona que hay una alta presencia de arsénico dentro de las aguas y que esto pues puede provocar algunas enfermedades que pueden ser muy visibles. Por ejemplo, las personas que aunque se han consumido grandes volúmenes de agua con acérico tienden a presentar dientes manchados con tonos cafés muy intensos, que incluso dan la apariencia de viejos o descuidados y que simplemente pues es el reflejo de el efecto que podría tener el arsénico en la dentadura, ¿no? Otro de los casos, pues, o las consecuencias que puede tener esta sobreexplotación, pues, es el aumento en los costos de la extracción. A medida que, pues, este nivel freático desciende, pues, va a ser necesario hacer perforaciones de pozos más profundos, utilizar bombas más potentes para poder extraer el agua, lo que, pues, incrementa sensiblemente los costos energéticos y operativos para los cuales podemos estar trabajando. Y finalmente, pues tenemos la pérdida de ecosistemas dependientes del agua subterránea. Estos ecosistemas dependen del agua, que dependen del agua, pues son los humedales y los manantiales, ya que puede pues realmente verse muy afectados cuando los niveles de los acuíferos descienden. Un ejemplo de esto puede hacer que incluso dañe especies no nada más de los vegetales, sino incluso pues hasta lo que serían algunas peces, algunas otras especies que puedan estar dentro de los sistemas y que lleguen a hacer pues ese esquema de equilibrio, ¿no? Un ejemplo, pues tenemos lo que sería el Valle de México, que el acuífero del Valle de México pues es uno de los más sobreexplotados del país debido pues como sabemos a la alta presencia de personas dentro de la propia Ciudad de México y la zona metropolitana, pues cada vez hay una mayor demanda del agua. Esto hace que se extraiga casi el doble de lo que pues el acuífero pueda recargar de manera natural, lo que ha provocado pues todos estos hundimientos significativos dentro de la ciudad. En el caso de lo que sería de la región del Bajío, pues que incluye a los estados de Querétaro y de Guanajuato, la agricultura intensiva y la industria son los que han estado generando estas mayores sobreexplotaciones de los acuíferos y por lo tanto pues el nivel freático hace que se descienda drásticamente y que muchos de nuestros agricultores pues están enfrentando dificultades para poder tener acceder al agua y pues mantener las producciones que ellos tienen. Otro ejemplo puede ser la zona norte de México, lo que sería la zona de Sonora y Baja California, donde pues estos acuíferos que están en zonas áridas y semiáridas están bajo una fuerte presión debido al riego agrícola y al consumo urbano, además de que pues al presentar una baja tasa de recarga natural y pues sumado a esto a un clima muy seco, pues hace que la sobreexplotación sea pues potencialmente problemática. Esta sobreexplotación, pues de alguna forma puede ser mitigada. Aquí les muestro algunas 4 formas de que pueden ustedes valorar o considerar estas medidas de sobreexplotación. La primera tiene que ver con la implementación de técnicas de riego que sean más eficientes para fomentar sobre todo el uso de técnicas de riego como el riego por goteo o el riego por aspersión, que utilizan menos agua y aumentan la eficiencia en comparación con el riego por inundación o por riego rodado. Otra de las medidas de mitigación pues es el reuso y tratamiento de las aguas residuales, que al implementar programas de tratamiento de aguas residuales para su reutilización en la agricultura y la industria, pues básicamente nos permite reducir la demanda
de lo que sería el agua subterránea, es decir, reinyectarlas en los sistemas pues agrícolas, cuidando obviamente pues la calidad del propia agua que venga con una baja carga bacteriana y la ausencia de algunas sustancias que puedan afectar la producción. Es más, en ocasiones, pues algunos de estos elementos aceptores y donadores de electrones como nitritos, nitratos, algunos fosfatos, pues pueden ser benéficos para el propio sistema del suelo. Una de las siguientes entonces medidas también es la regulación y el control de las concesiones del agua, en donde lo que se busca es fortalecer las políticas de regulación de concesiones y monitoreo del uso del agua subterránea para evitar pues sí la extracción excesiva y sobre todo pues promover sistemas que sean más sostenibles y que ayuden a mantener nuestros propios acuíferos. Y finalmente, pues hacer una recarga artificial de los acuíferos y esto pues implica desarrollar proyectos de recarga artificial mediante la infiltración de agua de lluvia o el uso de agua tratada para restablecer los acuíferos que han sido o que han sido pues más afectados por este proceso de sobreexplotación. Obviamente pues se tiene que cuidar los tipos y características del agua, no vamos a reinyectar de manera directa, sino que pues tenemos que cuidar su calidad. En algunas ocasiones también pueden establecerse lo que se llaman los pozos indios, que pues son de alguna forma estas formas de poder ir recargando agua. Y también pues más recientemente en algunos sistemas urbanos se están poniendo estos eh, ¿cómo se llama? Jardines inundados que les llaman, pero básicamente pues consisten en generar un esquema en el cual permita que el agua que cae o circula del agua de lluvia y que va por todo el sistema de alcantarilla, antes de que se entube, esta pase por un sistema en el cual esté conformado por diferentes rocas, una vegetación que permita la disminución de la velocidad del agua y que esto permita que el agua pueda pasar de los niveles superficiales hasta lo que sería la parte inferior, sobre todo de lo que sería el subsuelo. Pues espero que con esto pues hayamos podido complementar algunos de los temas y con ello pues concluimos esta sección de los sistemas subterráneos. eh, y bueno, si tienen alguna duda o comentario, pues lo pueden externar a través del correo electrónico o bien a través del chat que tenemos en la plataforma del Teams. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.